El alcohol es una droga que tiene muy buena prensa, pero es la que más gente mata, incluso más que todas las otras drogas juntas sumadas. Vamos a hablar hoy sobre cuándo empieza una adicción al alcohol, cuándo alguien empieza a ser alcohólico y cómo podemos ayudarlo. Para esto le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Darío Gijena Parker. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están? Bien, gracias doctor por venir. Sobre todo, ¿cuándo empieza, doctor, una persona a tener problemas con el alcohol? ¿Deja de ser una persona que consume esporádicamente y pasa a tener problemas ya? Vamos a distinguir en ese sentido de que toda persona puede tener problemas con el alcohol, incluso en los primeros contactos con la droga, porque el alcohol es una droga, actúa en el sistema nervioso central. Quiero decir esto porque lamentablemente la forma de consumo de inicio en los adolescentes tiende a ser consumo abusivo, siempre es excesivo. Eso es lo que nos dicen las estadísticas de la forma de consumir de nuestros jóvenes. Porque la búsqueda es el efecto de emborracharse, de volarse la cabeza o divertirse, que lamentablemente la sociedad o las normas de nuestra sociedad ha dictaminado que divertirse es sinónimo al alcohol y eso se lo transmitimos a los jóvenes desde muy chiquitos. Por lo tanto, ese consumo abusivo puede terminar con una consecuencia adversa. Otra cosa diferente es la adicción al alcohol, los trastornos por consumo de alcohol, ya moderados o severos, donde involucra la tolerancia, es decir, el tiempo donde uno tiene contacto con la droga y la modificación que se produce en el sistema nervioso que hace que uno la necesite y dependa de ella. Eso en el hombre, por ejemplo, demora un término medio de 10 años. En la mujer es mucho más corto. En 2 años, una mujer que consumo cotidiano o continuo de alcohol puede ya empezar a desarrollar síntomas de dependencia. O sea que una mujer en 2 años y un hombre recién en 10 años puede tener dependencia. Así es. ¿Y qué cantidad, como para pasarlo al lenguaje cotidiano, qué cantidad de alcohol ya significaría un problema? Hay que aclarar que depende de las personas. Las guías internacionales nos dicen que una persona, un varón adulto, sano, puede beber hasta 3 medidas de alcohol por día, pero no más de 12 a la semana, es decir, pueden ser 3 veces por semana y no más de 3 en un mismo día, o sea que equivalen a 3 cervezas como máximo, o una medida simple, pequeña, de una bebida destilada, o vino. Un poco menos de una copa de vino. ¿Por día? Por día. Y no más de 12 unidades a la semana, así que no más de 3 veces al día. Todos sabemos Pero que obviamente esto sería cerveza, vino sería menos. el vino sería menos, ¿Y por eso dónde digo queda menos esto de una copa. de la copita con la cena de Favaloro de vino? Bueno, eso hay una discusión en la que los beneficios que existen a partir de ciertos compuestos que tiene el vino en particular producirían una disminución del riesgo cardiovascular, pero las contras del alcohol terminan siendo mucho mayores. Entonces hoy la recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha cambiado drásticamente, ¿no? O sea, ya no es Favaloro, sino la Organización Mundial de la Salud que desalienta, dice que ya definitivamente el alcohol no es recomendable bajo ningún punto de vista porque los beneficios son inferiores a los perjuicios que produce. Ahora, Darío, ¿tiene que ver luego en la incidencia la edad de iniciación? Definitivamente. Mientras más precoz sea el primer contacto con el alcohol, más riesgo de tener problemas derivados del alcohol una persona. En términos generales, como les dije recién, un adolescente, un joven con un cerebro inmaduro, en desarrollo, tiene una respuesta diferencial al alcohol. Es decir, para un joven es más adictivo el alcohol en un punto, porque tiene más efectos euforizantes, más efectos desinhibitorios, que es lo que se busca, y menos efectos aversivos. O sea, le da menos resaca al joven, por eso puede tomar mucha más cantidad, porque su cerebro inmaduro tiende a comportarse de esa manera. Y otro dato importantísimo es que en general se demora 1 año entre el primer consumo, así casi probándolo. Los niños en general no les gusta el alcohol. Sabemos que podemos ver que algún niñito que haya probado por error o siente el olor de una copa y siente rechazo. Pero desde que aparece ese rechazo hasta que empieza a consumir, demora 1 año.
Por eso es muy importante que alejemos a los niños del alcohol, y esas probaditas tampoco son beneficiosas, por más que parezca que el niño le da asco, en realidad ese asco desaparece al año y empiezan a ya tener consumo excesivo, ya no buscan beber moderadamente, sino a tomar mucho por el efecto que le produce. ¿Hasta qué edad, más allá de lo legal, que son 18 años, hasta qué edad debiera estar terminantemente prohibido para una persona el consumo de alcohol? No me gusta hablar de prohibido, diría que no es recomendable hasta que se haya terminado de desarrollar el cerebro, lo cual voy a decir algo medio utópico, pero los 24 años es la edad donde el cerebro, sobre todo un área del cerebro que es la corteza prefrontal, se termina de desarrollar. Ese es un momento crítico de la vida donde definitivamente necesitamos la mayor integridad posible. También entendemos que menos de 18 años, lo que indica la ley, tiene que ver con proteger también con las consecuencias, porque esa madurez no se ha dado para, bueno, por ejemplo, definir si va a manejar o no va a manejar con alcohol en sangre. Es muy frecuente y son tragedias absolutamente evitables e increíbles lo que pasa ahora en fin de año, donde muchos chicos organizan fiestas, muchas veces no son fiestas oficiales, sino en las casas de otros, o hay desplazamientos, o en algún lugar, en algún espacio público. Más se da en otros países esto del espacio público, y en otras regiones de Córdoba, por ejemplo en el sur de Córdoba, hay una tradición donde van con una carretilla cantando serenatas puerta por puerta, y la familia está medio obligada a darle alcohol, sino como que hacen un barullo, una especie de escrache. Y es una tradición social. Sería como un Halloween del alcohol. Es un Halloween del alcohol muy local de un área de Córdoba. Y la verdad que eso es catastrófico en términos que es el adulto el que lo favorece, y las consecuencias pueden ser accidentes automovilísticos, por ejemplo. Doctor, de cada 10 personas o de cada 100 personas en algún método estadístico que consumen alcohol, ¿cuántas pueden llegar a tener problemas? Y un 0,9%, o sea, una de cada 10 un de 9 que tomen un alcohol. 10% sería. Exactamente. Pero bueno, como les decía, varía base al sexo, la mujer es más vulnerable, en la edad, como les dije, mientras más temprano, más vulnerabilidad y más riesgo va a tener, las condiciones físicas, si tiene alguna enfermedad, el peso corporal, si esa persona consume, ha consumido algún alimento, también es algo que va a influir enormemente en el modo en que consume. Hay otras variables que hay que tener en cuenta, no son tan rígidas, pero es alta la prevalencia de una droga adictiva. Doctor, antes de pasar a su tarea en específico, el alcohol durante el embarazo y la lactancia. Es algo que desafortunadamente la investigación no ha dado las noticias que le debería dar al público. En Córdoba tenemos una importante línea de investigación en alcohol y embarazo. Desde la Facultad de Psicología del Instituto Ferreira, destacadísimos investigadores que divulgan a nivel mundial los hallazgos, pero lo que encontramos es que la verdad que no sabemos cuántos de esos niños que tienen retardos mentales, problemas o discapacidades que no se sabe de dónde vienen, tuvieron vinculados al consumo de la madre en el primer trimestre de embarazo. Y en la lactancia lo mismo, o sea, también sabemos que esos niñitos tienen una tendencia a tener avidez al alcohol, o sea, una predisposición a tener adicción al alcohol en el futuro, porque su mamá consumió en esos periodos tan críticos del desarrollo. Y luego hablamos de la niñez, hablamos de la lactancia, la parte de la universidad. Bueno, un dato importante es que la Facultad de Psicología, el laboratorio específicamente de investigación en estas conductas sociales, ha desarrollado la doctora Pilati y el doctor Pautasi junto con la secretaria un estudio que se llama ELSA, es un estudio longitudinal que, para que la gente entienda, no es una foto, sino cómo se comporta un grupo de jóvenes a lo largo del tiempo con respecto al alcohol. Córdoba tiene la particularidad de ser una ciudad donde tiene una densidad estudiantil enorme, una de las más grandes del mundo, y Nueva Córdoba, particularmente un área donde se consume enormes cantidades de alcohol, esos chicos están sueltos, ahí se da un nuevo pico del consumo de alcohol, y eso lo están midiendo estos estudios que son longitudinales, o sea, siguen la trayectoria, cómo empieza, cómo toma el joven cuando empieza, y cómo durante el primero, segundo, tercero, cuarto año está tomando, y cómo eso va a afectar o impactar en su desempeño académico. Doctor, la pregunta, ¿cómo ayudamos a un alcohólico? ¿Cómo se lo ayuda desde el gobierno?
Bueno, la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones, desde el Ministerio de Salud de Córdoba, desarrolló este plan provincial. Hoy tenemos 81 centros abiertos funcionando en la mayoría de los departamentos. Preveemos que en 2 semanas vamos a cubrir todos los departamentos con las nuevas inauguraciones, donde se realizan primera escucha y tratamiento. En Córdoba capital tenemos en el San Roque Viejo, ustedes saben que queda ahí en Rosario de Santa Fe 374, el Centro Asistencial Córdoba, donde las personas pueden venir sin turno, a asesorarse, y tenemos también el funcionamiento de grupos, no solo grupos del equipo de la Secretaría, sino también de ayuda mutua como Alcohólicos Anónimos, que funcionan ahí mismo en articulación con los equipos. Por supuesto, depende de Alcohólicos Anónimos y también de familiares, pero no se olviden de que este es un problema que al último de enterarse a veces el alcohólico, la persona con problemas de alcohol, tiene que ir la familia, que es la que sufre, la que se da cuenta, el jefe tiene que pedir ayuda, orientarse para poder ayudar a esa persona, que busque ayuda lo más rápido posible para evitar las consecuencias serias, porque mientras más tiempo pasa, peor es. Estadísticamente, ¿qué cantidad de personas porcentualmente se pueden rehabilitar? Es muy difícil responder porque una persona que ya desarrolló el patrón compulsivo, la adicción, su cerebro cambió para siempre. Pueden detener la enfermedad. De hecho, ustedes si van, nuestros grupos ahí, que funcionan en la Secretaría, tienen entre 30, 40 miembros que hace 2, 3, 10 años que están sobrios, pero ellos saben que si vuelven a beber, la enfermedad les vuelve. Así que es difícil decir si la cura en ese sentido es muy relativa. Pero el tratamiento, el problema no es la efectividad del tratamiento porque es alta, es similar a la diabetes como enfermedad crónica e incluso superior al asma, porque la diabetes, por ejemplo, recae en el 50% de los pacientes, violan la dieta, no siguen la medicación, dejan de ir al médico, como pasa con los adictos y los alcohólicos. En el asma el 70%, y los adictos entre el 50 y el 60%. Si hay un 40 o un 50% que tiene una buena evolución. ¿Cómo detectamos entonces cuando ya es un problema y no es una persona que lo hace? Sanitariamente el problema es que la gran mayoría no consulta, porque tienen que esperar las consecuencias más graves. Los signos de alarma tienen que ver con su desempeño intrafamiliar en general. Esa persona no comparte el tiempo con la familia, es un criterio diagnóstico. El alcohol se convierte en el principal interés. Tiene conductas de riesgo después de haber bebido alcohol, o le cambia la personalidad, se torna o agresivo, o le cambia la personalidad para ser demasiado jocoso o con conductas inapropiadas. La familia sufre, aunque los demás se rían, el drama es intrafamiliar, y la familia a veces también tiene disfunciones que empiezan a encubrir, a no querer hablar el secreto, y también hay alcohólicos en la dinastía familiar que hace que esto de alguna manera se haga un problema más grave todavía. Claro. Doctor, le agradecemos la verdad por la claridad de los conceptos y por todas estas opciones para ayudar a un alcohólico. No, muchas gracias, Gabriel, y a ustedes cuando necesiten. Obviamente quedan las puertas abiertas del Con mucho programa. gusto.